Bueno, entonces vamos a partir de lo que, antes de empezar a hacer las clasificaciones de redes, todo eso, a darle un concepto a lo que es una red informática, ¿sí? También llamada red de ordenadores o red de computadoras, que en realidad hoy en día ya no solo se limita a o computadoras o ordenadores, ¿no? Sino que ya dentro de esta red metemos lo que son impresoras, metemos lo que es telefonía IP, metemos lo que es videos, cámaras de seguridad, por ejemplo, ¿no? Que entran dentro también de una red. O sea que ya el concepto de una red informática es un poco más amplia, ¿m? Donde ya no abarca solo computadoras, sino mucha cantidad de otros dispositivos que también se conectan a este tipo de red como si fuese una terminal, como si fuese una computadora. Por eso es que de ahora en más ya no le vamos a llamar computadoras a esta parte de la red, sino le vamos a llamar terminales, ¿sí? Que una red informática está compuesta por un montón de tipos de terminales distintas. ¿Mm? Bueno, acá había un videito, pero después cualquier cosa les mando un link, era para ver un poco la evolución de cómo creció Internet, ¿sí? Eso después les hago el link. Vamos a una primera clasificación de lo que son las redes. ¿Mm? Tenemos una primera clasificación que se divide en tres partes, lo que se llaman redes WAN, MAN y LAN, ¿sí? Son todas siglas. ¿M? La LAN es Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network y WAN World o Area Network, ¿sí? Como ya a nivel mundial. ¿M? O WID Area Network, como se llama acá. Tienen que ver esta clasificación más que nada según la distancia en la que están conectados los equipos. Por eso hablamos que en una red de área local está en una cercanía muy próxima, por ejemplo, como puede ser una habitación o un edificio. Cuando esta red sale de esa área local y se puede conectar a otras redes dentro de una ciudad, la entramos en el concepto de lo que son áreas metropolitanas, ¿sí? Por eso esta clasificación de MAN. Y cuando ya esta excede un área metropolitana, o sea, ya va a nivel mundial, pasa a categorizarse dentro de lo que es una WAN. ¿Mm? Por ejemplo, si yo estoy en el colegio, estamos hablando de entre las máquinas que tenemos conectadas en el instituto, estamos en una LAN. ¿Mm? Pero si yo estoy hablando, cuando esas máquinas se conectan a Internet, ya estoy hablando de una WAN, porque esta ya accede también el lugar físico y se puede conectar a cualquier otra máquina en el mundo. Digamos que de estas tres categorías, las dos más importantes son la WAN y la LAN, ¿sí? La MAN ya no es un término muy usado, pero bueno, para que vean que también existe este tipo de categoría. Si yo tengo, acá tengo un ejemplo de lo que es una WAN, ¿sí? Tenemos, ven, todas las locales que pueden estar en cualquier lado, conectadas por un router a lo que llamamos la nube, no Internet, a una WAN, y esta va conectándose a otros lugares en el mundo, y es la que permite hacer de una red local como esto a una red de tipo WAN. ¿Mm? Bien. Vamos a ver otras clasificaciones que no se usan mucho, pero por si las llegan ustedes a encontrar, sepan de qué se tratan. Hay unas que se llama GAN, Global Area Network. Este tipo de red cubre todas las áreas geográficas, permite transmitir información desde un punto a otro independientemente de dónde se encuentre. El ejemplo más común de esto es el GPS, ¿sí? El GPS es parte de una red que se llama GAN. ¿Mm? ¿Por qué? Porque llega a cualquier parte, ¿sí? Porque como es satelital, no depende de muchas antenas receptoras ni nada, sino que el dispositivo se conecta al satélite. Entonces, entra dentro de esta categoría WAN, aunque muchos la pueden confundir con una WAN también porque es una red a nivel mundial, ¿sí? Pero esta es más específica. Una red PAN, Personal Area Network, ¿sí? O red área personal, es la red con menos alcance de todas. ¿Sí? Está pensada para un uso personal
y su exponente conocido es más el Bluetooth, por ejemplo. Puede ser también una infrarrojo, puede ser láser de corta distancia, pero son redes que están muy próximas entre sí, unos metros nada más. CAM es la que se llama Campus Area Network, y por ahí acá el ejemplo más concreto puede ser, por ejemplo, no sé si conocen Ciudad Universitaria, la que está enfrente de la cancha de, ¿cómo es la que está ahí en Lugones, la cancha? Está, Mejor cancha del mundo. sí, la mejor cancha del mundo. Sí, no me acuerdo del equipo que la tiene. Bueno, creo que River, ¿no? Algo así. Bueno, vieron su universitaria y tiene como 3 o 4 sedes, ¿no? Y todas forman un solo campus, un campus universitario, pero esas redes, esas sedes están todas conectadas unas con las otras. Es lo mismo que pasa con la UNSAM, ahora no sé si pasaron, pero tiene como varios edificios, ¿no? Cada edificio sería como un campus. Y no, perdón, todos los edificios formarían el campus y cada sede sería, no sé, qué sé yo, filosofía, ingeniería, ¿m? Pero a su vez están interconectadas, pero están dentro de ese campus. Las redes VLAN, este tipo de red local virtual, ¿sí? Se ha puesto muy de moda gracias a una gran utilidad que tiene, que es la de ser más seguras cuando se quieren armar redes. Por ejemplo, a ver, hay una empresa que se quiere armar una red entre sus sucursales. Entonces arma este tipo de redes virtuales, ¿sí? Que en realidad VLAN viene de LAN virtual. Por ahí utiliza los medios físicos de conexión como internet, todo, pero a su vez están como en una red privada, en una red virtual. ¿Sí? Las redes SAN son las que tienen que ver con, más que con computadoras, con unidades de almacenamiento. Entonces, son por ejemplo supónganse que Google, por ejemplo, donde guarda todos sus datos, ¿no? Tiene un montón de computadoras con datos de almacenamiento. Todos esos datos de almacenamiento están conectados entre sí. Eso forman lo que se llama una red SAN. Bueno, WLAN es la que nosotros conocemos como redes inalámbricas. Las WMAN son redes inalámbricas, pero con un concepto de red local. Entonces ustedes van a ver que generalmente cuando en sus casas tienen una Wi-Fi, en realidad están más, ¿sí?, utilizadas acá en lo que es una LAN. ¿Sí? Entonces sería una WLAN. Que une distintos dispositivos que ustedes puedan tener en sus casas o en un edificio. Las redes WMAN es lo mismo, pero para un área un poco más extensa. Por ejemplo, acá dice que tiene alrededor de 50 kilómetros de alcance este tipo de redes. Más que nada tiene que ver por las antenas. Pero hay muchas redes de este tipo que saltan de una antena a la otra cuando ustedes se van conectando. ¿Sí? Una red de estas puede ser, ¿vieron? Bueno, entraría más en otra categoría que sería red celular, pero el concepto es muy parecido al de cuando ¿vieron esas empresas de telefonía móvil que dan internet gratis para afuera, por ejemplo? Ustedes van por la calle y tienen internet gratis. Bueno, obviamente tienen antenas que forman una Wi-Fi, ¿sí? Para que ustedes puedan navegar, pero fíjense que no están en su casa, van saliendo a distintos lugares y se pueden ir moviendo también. Bueno, esta sería una de esas categorías. ¿Sí? Chicos, si hay algo que no se entiende o algún concepto que quedó flojo, me avisan. Vamos a clasificarla también de dos formas, según su utilización y según la propiedad o el grado de autentificación. Según su utilización, pueden ser compartidas o dedicadas. Compartidas son las redes que están abiertas a distintos usuarios. ¿Sí? Hay muchos usuarios conectados a una red. En cambio, dedicadas solamente son redes que se establecen entre dos puntos.
A esos tipos de redes se llaman redes dedicadas. Cuando tengo dos terminales y esas dos terminales están unidas solo en una red, entonces es una red dedicada. ¿Mm? Bueno, obviamente la otra clasificación tiene que ver a lo que son las redes privadas o públicas, ¿no? Las redes privadas son redes a las que uno accede a través de contraseñas, usuarios como anotados, ¿sí? En cambio las públicas no, son de uso libre. ¿Mm? Bien, hasta acá más o menos son distintas clasificaciones. ¿Tienen alguna duda? No, no. Bueno, cualquier cosita, si surge algo me dicen. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que son las topologías de red. Existen dos tipos de topologías de red, ¿sí? Lo que se llama la topología lógica y la topología física. La topología física tiene que ver cómo están conectadas físicamente las terminales unas con las otras, ¿sí? Vamos a ver que encontramos distintos tipos. Bus, estrella, mixta, anillo, doble anillo, árbol, malla. eh, Hay otra que se llama jerárquica, tipo árbol. Bueno, ahí está, la del árbol estaba. Totalmente conexa es una red que después vamos a ver las diferencias entre cada una, pero es un lío de cables, aparte. Bueno, esa es la red física. O sea, ¿qué medios físicos, cuál es el medio físico que une a las distintas terminales? Un cable, un concentrador de red, una antena, ¿sí? El medio físico. En cambio, la topología lógica es el medio lógico por el cual pasa la información. O sea, cómo pasa la información de una terminal a la otra, la hace a través de lo que se llama topología lógica. ¿Sí? Nosotros vamos a hablar ahora un poquito de la topología física y después les voy a hacer un breve comentario de la topología lógica, porque la lógica tiene una clasificación más sencilla. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar por la de tipo bus. ¿Mm? Tenemos un cable, ¿sí? Un cable troncal, que sería este. Ven el mouse, ¿no? Cuando señalo. Sí, profe. Ah, perfecto. Entonces, tenemos un cable troncal y de ese cable troncal se desprenden distintos cables para las distintas terminales. Este tipo de unión física se denomina bus, ¿sí? Em, ¿Cuáles son las ventajas de esta? Bueno, fíjense que acá no tenemos ningún equipo de red, son solo cables y fichas nada más. No hay ningún aparato como conocemos ahora, un router, un switch, una Wi-Fi, no hay nada. Es solamente un cable que va recorriendo un lugar a otro. Esa es la ventaja, son más económicas. Las desventajas que son un poco más lentas, ¿sí? Porque el tipo de cable que utilizan es un cable coaxil, como los de la tele que tenemos en las antenas de las casas, es ese. Los cables coaxiles se miden por ohm, ¿sí? Tenemos los... Tengo que tomar un remedio. ¿Me aguantan un cachito? ¿Sí? Sí, no hay problema, profe. Esto no me lo puedo saltear. Tenía preparada el agua acá, pero se me acabó porque tengo que tomar mucho líquido. Bueno,
Entonces, los cables que se utiliza son los coaxiles, ¿sí? Y se miden por ohm. Hay de 50 ohm, de 75. Estos se utilizan los más gruesos. Por lo tanto, lo que hace es que no puedan prolongarse a grandes distancias esos cables. ¿Por qué? Porque el cable funciona como una antena. Entonces se puede filtrar cualquier interferencia del medio, ¿sí? Puede ser una interferencia electromagnética como una radio, como, ¿vieron cuando los tubos fluorescentes que tienen los arrancadores? Bueno, cuando uno prende luz, bueno, ya casi no se usa más, son todos LED, ¿no? Pero cuando se prendía eso, el arrancador provoca una interferencia que se llama EMI, interferencia electromagnética. Esta interferencia se filtra a través de los cables y se mezcla con los datos, lo que hace que los datos no sean muy confiables, ¿sí? Entonces, eso hay que tener un poquito de cuidado. ¿Mm? Bueno, si se corta la reunión, vamos a seguir la clase que viene, chicos, ¿sí? Así si ustedes después, si quieren quedar haciéndose también el trabajo de... Bueno, profe, está bien. La otra topología es la topología estrella. En esta topología estrella sí tenemos un concentrador de red. El ejemplo más común es el que usamos nosotros ahora, por ahí en el instituto, ¿no? O ustedes en su casa cuando ponen un switch o un router en el medio para alimentar varias máquinas, ¿sí? O sea, hay un aparato en donde todas las terminales se conectan a ese aparato, que es el concentrador de red, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una cámara IP que se conecta también por cable, también la tengo que conectar a ese aparato. Por eso hablamos de terminales y no hablamos de computadoras solamente, ¿sí? Pero bueno, ¿cuáles son las desventajas que tiene? Bueno, fíjense que hay que tirar un cable para cada máquina, ¿sí? Es un cable especial, un poco más caro, hay que comprar el concentrador de red, pero la ventaja es que tienen más velocidades que las anteriores, y después cuando veamos este tipo de cable que utilizamos para las redes de ahora, van a ver que la forma que están entrelazadas también eliminan bastante, no del todo, pero eliminan bastante lo que es el tema de las interferencias electromagnéticas. Una cosa de la que me olvidé de avisarle del bus es que otra desventaja es que si se corta este cable acá, por ejemplo, ¿sí? Se corta la red. ¿Se entiende? Si se corta acá, también se corta la red. Tiene que estar el cable limpio y conectado. ¿Sí? En cambio, una ventaja es que si se corta este cable, solo esta terminal deja de funcionar, pero el resto sigue funcionando bien. Perdón. Si se corta este cable, por ejemplo acá, ¿sí? Esta terminal dejaría de funcionar, pero el resto de las terminales funcionan con normalidad. ¿Mm? A esto se le llama estrella. Tenemos otra topología que se llama topología de anillo, que la topología de anillo es un cable que va a ir pasando máquina por máquina, ¿sí? O terminal por terminal. ¿Mm? Tiene una ficha, la computadora tiene una placa de red, por ejemplo, donde se le conecta una ficha de tipo T, donde entra un cable y sale el otro cable, ¿sí? A ver si se los puedo mostrar acá. Acá pongo ficha tipo T redes. A ver. Bueno, ya no se usan igual esas redes informáticas. A ver. Allá en el colegio se las mostraba porque tengo de esas siempre guardaditas algunas. Bueno, no encuentro. Acá está.
Estas, ¿ven? No sé si lo logran ver. Yo Esta estoy viendo T- la PPT, profe. perdón. Ahí. Esta que está acá, ¿la ven? Sí, ahora cambió la imagen. Ahí está. Entonces, esta va conectada a la placa de red. Y estas dos fichas se conectan acá y permite seguir el anillo a la otra máquina, ¿sí? Esa sería el tipo de ficha. Se llama BNC la ficha en realidad. ¿Mm? Ahora, este tipo de... también utiliza cable coaxil, ¿sí? O sea, el cable que las une es un cable coaxil más fino. Permite un poco de más de distancia, ¿sí? Estuvo muy de moda en los 80 y 90, nosotros acá hasta el 90 las tuvimos. En el colegio tuvimos, por ejemplo, en los laboratorios, nuestro primer laboratorio de red estaba hecho con este tipo, con esta topología de red. ¿Mm? ¿Qué tenía de malo? Se corta el cable, se cortó toda la red. ¿Sí? De hecho, está mal enganchado una ficha atrás de la computadora, se desconecta toda la red. ¿Mm? Eso es una desventaja. Y para detectar dónde estaba el error había que hacer un montón de trucos, porque uno nunca sabía exactamente dónde estaba porque todas las máquinas no funcionaban. Entonces, ¿qué hacía uno en esa época? Agarraba y le vuelvo a mostrar algo, a ver acá. Acá ven en esta parte, ¿sí? Muchas veces, o sea, no hace falta que se complete el anillo. O sea, no es que este cable empieza acá y tiene que terminar acá. Si estaban todas puestas así como en línea, en vez de cerrar el anillo, se ponía un tapón en los extremos, ¿sí? Que hacía que cerrara el anillo también. Entonces, ¿qué hacía uno con el tapón? Lo sacaba y lo ponía en la mitad de las máquinas. Si la red funcionaba, el problema estaba en la otra mitad. No sé si me voy explicando. Y lo que estaba haciendo en realidad era encerrar el problema. ¿Sí? Pero bueno, no había mucho. Pero bueno, esta topología ya tampoco se está utilizando. ¿Sí? Vamos a cerrar esto. Ahí. ¿Mm? Bueno, la ventaja que tiene es que son muy económicas estas redes, porque solo con esas fichas y esos coaxiles yo ya armaba una red. ¿Sí? Estaba muy al límite siempre de los cortocircuitos por el tema de los cables. Porque vieron como, no sé si conocen lo que es un coaxil. El coaxil tiene toda una malla y un cable de cobre en el medio. Esa malla a veces se despeluchaba toda, tocaba con el del medio y provocaba cortos. Y esto era recontra perjudicial para lo que es una de estas tipos de redes. ¿Sí? Después vamos a hablar porque este tipo de red utiliza una topología lógica que se llama token ring, que después cuando hablemos un poquito de topología lógica les explico más. Topología maya. La topología maya son los nodos están conectados con los demás nodos. ¿Sí? Hay distintas conexiones. ¿Mm? No solamente, ven, esta máquina se conecta a 2, pero esta máquina puede conectarse a 3. Y así forman una malla. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que este tipo de red, si se corta una conexión, tienen otro medio para seguir, porque tiene más de un camino. ¿Sí? No se usan tampoco este tipo ya de red hoy en lo que es el anillo, como que acaparó todo el mercado. ¿Sí? Ya este tipo no se utiliza. Pero para que tengan el concepto, y si la ven, esto se llama una red de tipo malla. La ventaja es esto, ¿no? Que desde cualquier lugar se puede acceder. La desventaja, la velocidad, ahora ya la falta de uso. Topología de árbol. La topología de árbol también se puede llamar estrella extendida. ¿Qué es? Es una
estrella, pero que contiene más estrellas. Por ejemplo, yo tengo acá una red estrella, ¿sí? Que une a esta, pero esta está conectado a otro concentrador que a su vez une a otras máquinas. Entonces acá tengo una estrella, acá tengo otra estrella, acá tengo otra estrella. Se llama topología de árbol porque generalmente parte de